Y que Dula dé su opinión respecto a las donas. Habla. ¡Oh! Señores, esto está relleno. Qué alegría volver a vernos por acá. Uy, ¿y esto por qué tiembla? Buenos días. Hola, hola, yo soy Sofía y les doy la bienvenida a mi mundo. Qué alegría volver a vernos por acá y espero que se encuentren súper bien. Ahora me van a acompañar, estoy aquí en mi cuarto, que me van a acompañar para vestirme. Todavía estoy con estos pelos así como ustedes lo ven, en abrigo, demás. Ya yo había escogido aquí la ropita, la tengo acá para que la vean. Es de esas cosas locas que me da a veces por ponerme, no sé realmente cómo va a quedar, pero ustedes confíen en el proceso porque yo creo que va a quedar bonito. Si no, nos los cambiamos y nos ponemos otro. Me voy a poner este body y me voy a poner esta pantaloneta, que ustedes me lo han visto otras veces, que es como así abierta acá a los lados y pues es campana abajo. Normalmente yo me pongo esto con unas medias panties por debajo porque como he bajado tanto de peso, entonces esto que debería quedarme en la cintura me queda un poquito más a la cadera y como que no me gusta que se me vea el ombligo, entonces lo que hago es ponerme unas medias panties, pero realmente como me voy a poner un body, pues creo que no hace falta. Vamos a ver qué tal me quedan las ropitas. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bueno, yo les pedí que confiasen en el proceso, pero que no estaba segura de cómo iba a quedar y resulta que cuando me lo puse me di cuenta que estoy súper delgada, más delgada de lo que esperaba y se me cae la ropa. Entonces, bueno, vamos ahora a ponerlos acá para que ustedes vean cómo quedó finalmente, qué fue lo que me puse. Y pues me veo de esta forma. Tenía ganas de ponerme algo largo y me he puesto este mono porque realmente tengo frío. Esto es como muy fino y esto es como muy sport. Me encanta combinar cosas muy locas. Señores, no sé nada de moda, no sé si me veo bien, pero es mi estilo. Entonces pues, así es como me veo. Vamos a arreglar ahora las otras cosas. Iba a enseñarles mientras me arreglaba todo lo demás, pero no sé si me dé tiempo. Así que vamos a hacerlo rapidito, a ver si puedo mostrarles un poco qué es lo que voy a hacer. Pero no voy a hacer nada del otro mundo. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake. Este perfume que acaban de ver que yo me eché, dice aquí, 1 million. Estos perfumes los venden en Cuba y son reenvasados. Es decir, se hacen con, no sé, alcohol, agua, más un supuestamente por ciento de ese perfume. Digo supuestamente porque aquí no se sabe. Está bastante bueno y costó bastante barato. ¿Cuánto costó este perfume? Esto costó 300 pesos, señores. Y pues es lo que, para que ustedes sepan, lo que, no sé, lo que compramos los cubanos como perfume. Normalmente aquí no se compran perfumes originales y se compran este tipo de perfumes que son reenvasados para ir tirando. En el caso de los zapatos, señores, vengo en chancleta porque les voy a contar. A donde vengo es a casa de mi abuela, voy a ver a mi hija hermosa que se quedó ayer con mi mamá. Ya, eso determina que está creciendo. Eso para los padres es complejo porque están creciendo. Esa parte, no sé, a veces uno quisiera... A veces uno quisiera que fueran eternamente chiquitos, porque ya después sabes como que todo va cambiando, pero también porque a la misma vez uno se va poniendo viejo. Y con eso les cuento que en un mes ya casi es mi cumpleaños. Cumplo los 26. Así que nada, vamos ahora para casa de mi abuela, a recoger a la niña. Bueno, ya estoy aquí con Dafne. Dafne, ¿no te ves?
Échate para acá para que te vean, ¿ven? Tienes que ponerte aquí. Estoy aquí con Daphne, que mira, está jugando con slime que les regalaron. ¿Cómo se llama eso? Slime. Estoy aquí porque no tenemos corriente. Entonces estoy esperando a ver si viene la corriente. Estoy esperando a ver si viene la corriente para poder enseñarles lo más importante de este video, señores, que es lo que vamos a probar y a lo que vamos a estar reaccionando. Ya cuando entonces estemos en el proceso, pues entonces les explico bien cómo llegó eso a mis manos. Pero bueno, hay que seguir esperando. No hay internet en toda la casa. Es decir, ahora, cuando se va la corriente, se va el internet. Entonces miren esto, ustedes van a ver, está puesto ahí 3G ahora, pero se puede poner LTE, lo que sea, y todo el tiempo, aunque deje aquí, no carga. No hace nada, no sale nada. Entonces, ya ustedes saben. Estoy aquí sentada esperando a ver si cojo. Ahorita tuve un estreno, por suerte en ese momento no se había ido el internet. De vez en cuando se me escucha mi voz rara, pero es que me quedo totalmente tupida porque es que desde que me dio ese catarro no se me quita la tupición. Y ahora pues me quedé tupida de nuevo. Vamos a ver cuándo viene la luz. Aquí son las 11:55. Bueno, hemos creado la infraestructura, señores, porque entre los deseos que yo tengo de probar esto, la corriente que no llega, y además de eso, que me va a coger hormiga, y realmente no quiero que coja hormiga, pues ya aquí en el cuarto, con el aro de luz, con la poca batería que le queda a la computadora, pues vamos a ver lo más importante del vlog del día de hoy. Y es que ustedes ven aquí esta bolsita. Dentro de esta bolsita yo tengo, ustedes saben los que yo tengo. Bueno, ustedes sí saben, yo tengo una caja de Dunkin' Donuts. No sé si se dice bien, si está correctamente, pero bueno, la gente que sabe inglés lo rectificará. Y miren esto, ¡tararara! Hoy vamos a reaccionar a las Dunkin' Donuts. Hace muchos años, pues recuerdo que alguien vino acá, no sé si mi tía o algo así, y nos trajo unas donas de Dunkin' Donuts, pero que nada más nos pudimos comer unos pedacitos así, porque eran para una pila de personas y no alcanzaba, los tíos, los primos, demás. Yo desde ese día determiné que mi dulce preferido a nivel industrial eran las donuts, porque me quedé loca y además porque yo soy una persona que siempre he dicho, si me conoces, si has visto mis videos, que a mí me encantan los dulces caseros, a mí me encantan los dulces caseros, pero con las donuts me quedé loca. Ya realmente en Cuba, aquí un tiempo, hay personas que las hacen y hay personas que lo hacen muy buenas. Yo he comido donas muy buenas aquí, igual que en La Habana principalmente, más ricas todavía, pero en Camagüey también hay personas que las hacen. Pero esto es otro nivel, ¿verdad? Bueno, para el que vive aquí esto es otro nivel. Vamos a ver, por favor, música música épica. Miren, nada más hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjame ver si les enseño. Hay 7, porque realmente como que no trajeron una caja para mí. Me dejaron algunas donitas y pues se cogieron otras. Vino derretido, perdió hasta, ¿saben? Como la parte de arriba, lo que le echan arriba, porque realmente la compraron desde ayer, el avión no salió y demás. Y pues ya llegaron hoy, pero estoy segura que están igual de deliciosas. Vamos a probar esta que es como un corazón, aunque, no sé, aunque esta se ve bastante deliciosa. Vamos a probar esta, vamos a probarla. Lo más rico que tiene es que me voy a meter mucho tiempo sin volver a comerla. Yo llevo pidiéndole esto a todas las personas, a todos mis amigos que se van, a todo el mundo. Cada vez que me dicen, ¿qué quieres que te lleve? Una dona al menos. Hace años de años, hasta que al fin alguien me lo trae. Es un regalo de cumpleaños adelantado. Se los voy a decir en el argot cubano. Una vida, señores. Esto es una vida. Una vida significa demasiado bueno. Déjame en los comentarios si a ti te gustan este tipo de donuts. A mí me encantan. Y a mí me encantan todas en general. Ya les digo, yo como hasta las de aquí de Cuba, que también las siento ricas, pero
Realmente están ricos. Espero que no me dé dolor de barriga, pero no, les prometo que no me los comeré todas yo. Y vamos a compartir a todo el mundo, ¿verdad? Hay que compartir. Vamos a compartir con Douglas. Que ahora es calvo. Tienes que sentarte aquí, mira, en los pies de papá, para que te veas. Vamos a compartir con Douglas una de las donuts. Esta, miren, la de corazón. Y que Douglas dé su opinión respecto a las donuts. Habla. ¡Oh! ¡Señores! Esto está relleno. ¡Oh! Y del... Ay, papá, espérate. Tira una foto de esto con tu teléfono, por favor, porque esto es la vida. ¡Ay, qué rico! ¿Vas a probar, Cucusi? Quiero la otra lona. La otra lona. Quiero Qué rico. A mí las donas no me gustan. esta. Espérate, que déjame se metió en medio. Esta. Está muy rico. ¿Qué crees, papá? Lona, lona. Es que lo que está rico, señores, es que la harina es tan diferente. Es la harina principalmente, que es distinta. No sabía que había relleno. Ya, Sofía, no puedes comerte una dona de tama. Ese es tuyo. Mira, tiene chocolate como a ti te gusta. Pues si no te has comido ninguna, te han brindado de todas las donas y no has mordido ninguna. Mi lona. Se come con la boca cerrada, cucú. Ya, que yo quiero guardar. Porque esto es demasiado rico. Estoy ahora en casa de mi mamá, que vine acá para almorzar, porque como no tenemos corriente y no tenemos gas licuado, no podemos cocinar. Cuidado que eso es pescado, ¿viste? Miren, aquí está la mesita servida. Ya está Dafne comiendo. Estamos buscando los vasitos para poder servir la mesa. Estoy bien cansada, señores. Me siento que que me va a dar una cosa por comer tanta dona. Esto es picante. A uno le encanta el picante. Por suerte llegamos a tiempo, señores. Miren el palo de agua que está cayendo ahora mismo. Ustedes no lo deben ver por la luz. Ahora yo le voy a girar la cámara. Está lloviendo de momento. Ayer pasó lo mismo. Miren cómo está mi pelo. Estaba el día normal y de momento, ¡pum!, empezó a llover. Ven para que vean ustedes. El clima está vuelto loco, pero vuelto loco acá en Cuba. Miren cómo se ve el patio de mi casa, con el aguacero que está cayendo. No me ven la cara así como enrojecida. Miren, me he dado cuenta que me están saliendo cosas muy raras. ¿Saben? En la cara, parece que producto de la frialdad, la misma alergia, el cambio de tiempo. Miren cómo estoy así de colorado. Hoy me empecé a echar la crema porque realmente no me estaba echando nada, pero estoy así como reseca, no sé. Ustedes díganme, ¿qué creen ustedes que es eso? Me empecé a echar la cremita hidratante. A empezar a hacerme unos skincare porque realmente yo no me echo casi cosas en mi cara, ni nada, ni maquillaje, ni nada, ni cremas, ni nada, pero parece que sí porque miren esto. Se está poniendo fea la situación. Ya estamos listos para despedirnos. Ya es bien tarde. Ya me eché mi cremita en la cara. Ya estoy con la ropa de dormir. Hace friecito. Déjenme en los comentarios si a ustedes les ha pasado que les dio catarro hace un tiempo. Este catarro que está dando. Y todavía tienen como sintomatología o secuelas del mismo. Porque yo me he quedado tupida, señora. Cuídense mucho porque hay catarros, hay mucha frialdad, muchos cambios de tiempo. Y realmente, miren, todas las noches, esto es insoportable. Ustedes pueden ver cómo empiezo el video hablando de una forma y ya después me voy quedando prácticamente afónica. Es una cosa horrible porque todo el tiempo me siento la nariz tupida, casi que no puedo ni comer ni nada. No. Horrible. Así que cuídense mucho para que no les dé catarro. Este catarro, en Cuba esto le decimos el catarro malo, pero realmente no sé si es que es COVID o es una gripe que anda muy fuerte. Bueno, no sabemos realmente qué es lo que es, pero sí les puedo asegurar que es bastante, pero bastante pesada. Así que ustedes saben, cuídense mucho
Espero que les haya gustado el videito de hoy. Realmente era como todos los vlogs, simplemente improvisados, a ver qué es lo que iba pasando a lo largo del día. Pero principalmente porque quería que ustedes vieran, recuerden mi reacción con las Dunkin' Donuts, que realmente me encantaron. Ahí tengo para mañana por la mañana calentar un poquitico y comérmela, porque ¿saben algo? Me gustan los dulces de ese tipo, no me gustan los dulces en el frío. Hay dulces que sí me gustan fríos, ¿no? Pero los dulces de cake o, por ejemplo, los pastelitos, las empanadas, me gustan calientes. Entonces prefiero después como calentarlos un poquitico y me saben mucho más rico. Los quiero mucho, regálenme un like si les gustó el videito. Compartan el video con sus familiares, con sus amigos para que se unan a esta comunidad y a esta gran familia. Los quiero y nos vemos pronto.